Muy buenos días. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Dirección de Transformación Digital, agradece al doctor Jorge Silva Riquer el webinar con la ponencia ¿Por qué debemos pagar impuestos y para qué? Doctor, bienvenido y muchas gracias. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder platicar en general sobre este tema que es importante. Con el permiso que usted me merece, doctor, vamos a leer su semblanza curricular. El doctor Jorge Silva Riquer es profesor investigador de la Facultad de Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor con perfil PROMET, integrante del cuerpo académico Historia y Cultura. Es autor de varios libros como La Reforma Fiscal de los Ayuntamientos Novohispanos 1765-1812, La producción y los precios agropecuarios en Michoacán en el siglo XVIII, el mercado regional colonial, México, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Colegio de Michoacán y CONACYT 2012. El mercado regional de Michoacán y el mercado urbano de Valladolid 1778-1809, México, el Colegio de México 2008. Ha sido coordinador en la construcción de la Hacienda en Michoacán, una historia larga, 1786-1951, María Teresa Cortés Zavala et al., La historia, sus métodos y posibilidades de investigación, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, DES Humanidades, Facultad de Historia 2015. Entre los premios y distinciones tenemos Nomination and Selection 2012, es primer lugar en la categoría de investigación académica del 12 Premio Banamex, Anastasio G. Sarabia, de Historia Regional Mexicana 2006-2007. Fue Premio Casa Chata al Mejor Libro Colectivo 2000. Fue segundo lugar en el Premio Francisco Javier Clavijero, Instituto Nacional de Antropología e Historia 1985. Ha impartido cursos y conferencias en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Veracruzana, CIESAS, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis Potosí, Instituto Mora, Biblioteca de la Secretaría de Hacienda, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guanajuato, Universidad Autónoma de Zacatecas. En el extranjero, en la Universidad Libre de Berlín, Universidad de Hamburgo, Universidad Católica, Alemania, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional del Rosario, Argentina, Universidad de California en San Diego, Estados Unidos de América, Pontificia Universidad Católica, Universidad de Lima y Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Flaxo, Quito, Ecuador. Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Andrés Bello, Pontificia Universidad Católica y Universidad Mayor de San Marcos, en Chile. Universidad Federal de San Pablo, Brasil, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá, Universidad del País Vasco, Universidad de Cantabria, Santander, España, Universidad Andrés Bello, Colombia. Y sin más preámbulo, doctor, muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra para iniciar con su ponencia denominada ¿Por qué debemos pagar impuestos y para qué? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias por todo el trabajo y el proceso que se ha hecho para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
pueda abrir estos espacios para sus profesores, investigadores, y que podamos empezar a difundir el trabajo que se hace de una manera un poco más, más de comunicación de la ciencia y empezar a vincularnos de una manera más sólida con la sociedad para que sepan que en la universidad se genera conocimiento y se genera conocimiento de punta, que es muy importante para entender este proceso. El tema que a mí me convoca ahora es un tema que he trabajado ya por varios años, en el sentido de que me interesa empezar a difundir resultados. Doctor, no se escucha. Tampoco. Doctor, no se escucha. Se lo desconectó. Doctor, no lo escuchamos. Sí. Doctor, no se escucha su voz. ¿Se escucha ahora sí? Sí, doctor, ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias. Disculpe, ha de haber sido los audífonos que de repente brincan. Me los quito mejor para hacerlo más claro. Bueno, retomo. Es un tema complicado, es un tema difícil porque pues todo el mundo pagamos impuestos. Se dice coloquialmente que cuando nacemos, sí, ya no venimos con la torta bajo el brazo, sino ya venimos con nuestro registro federal fiscal. Y que pues de alguna manera es cierto este proceso. Entonces, el objetivo de esta charla es explicar un poco qué sentido tienen los impuestos y hacer un poco la historia de estos tipos de impuestos para ir desbrozando y entendiendo qué significado tienen, qué sentido tienen, qué obligaciones nos comprometemos, pero también a qué derechos nos tenemos. Por lo tanto, en ese sentido he armado la ponencia, un poco tratando de hacer la historia, una historia muy rápida, porque también no es posible hacer mucho de esto, pero sí haciendo un poco la historia para poder explicar de dónde viene. Si me hacen favor de pasar la siguiente diapositiva. Yo empezaré hablando primero qué son los impuestos. Tenemos que entender qué es este tipo de impuestos.
No sé si está pasando a la diapositiva, yo no lo estoy viendo en la pantalla. Enseguida se la ponemos, doctor. Ok, gracias. Entonces, yo continúo. ¿Qué son los impuestos? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, el impuesto es todo aquel trabajo que hace el ser humano, del cual participa en una proporción para el mantenimiento de muchas cosas, ¿sí? Estos gravámenes empiezan a establecer desde las formas más primitivas, más primarias de la organización de la sociedad, y que sirven para darle un orden a la sociedad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que sirve para cubrir algunas cosas. En esta diapositiva podemos ver muy claramente la matrícula de tributarios, ¿sí? En donde podemos ver qué tipo de impuestos o gabelas se pagaban en cierto momento, ¿no? Como pueden ser alimento, vestido, enseres, sal, mantas, plumas, adornos, minerales, piedras preciosas, plata, oro, orfebrería. Sobre todo, todo es elaborado por el trabajo humano, ¿sí? Y ese trabajo humano puede estar referido al mismo trabajo que hacían las personas en sus actividades, o bien, en algunos momentos, por condiciones propias de la organización, se convierten en trabajadores directos de ciertos grupos de personas que tienen un estatus distinto en esa forma de organización, ¿sí? En algunos momentos se pagaba en especie, como esta matrícula de tributarios que estamos viendo aquí, y en otras se pagaba en dinero fijo proporcional al ingreso de cada persona. Y esto era muy relativo porque en algunos momentos cuando esta organización es de antiguo régimen, por englobarlas en un conjunto amplio, podían exigir un mayor pago y esquilmar, quitarle más dinero o más propiedad o más producto a estos personajes, ¿sí? Muchas veces este tipo de relación se establecía también por la conquista y el sometimiento que se hacía de los pueblos a los que se sometían. Esto es muy claro, lo hemos visto mucho en las clases de historia, cuando los romanos llegaban y conquistaban y ponían una serie de tributos, una serie de obligaciones que tenía que ver con el pago de granos, por ejemplo, trigo, ¿sí? Con el pago de trabajo en algunos momentos. En Mesoamérica no es diferente esta situación, y en Asia, todos estas formas de organización pedían y exigían este impuesto. Entonces, el principio básico del impuesto es el trabajo humano, no hay otra forma, ¿sí? El trabajo humano que transforma, que modifica, que crea, que elabora y que produce algo que es susceptible de intercambio o de pago para esta clase social, económica, política alta, que es la que va a recibir este tipo de impuesto. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Estos impuestos, ¿sí? Estos gravámenes que se establecen, tienen que ver con alguna forma de organización, como mencioné antes, ¿sí? Y esta forma de organización tiene que ver con una pirámide social que se establece, ¿no? Es muy común ver la pirámide social en donde en la parte de abajo, por lo regular, están los trabajadores, la clase más amplia de toda la organización económica, política y social, y en la parte de arriba, que es el vértice, es donde se encuentran los grupos más pequeños de la sociedad. Y esta forma de organización tenía que ver con cómo ordenar el territorio, el Estado, perdón, y el territorio. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, cuando en un Estado se establece a través de un gobierno, ¿sí? Que hay una serie de funcionarios, estos funcionarios tienen que cumplir con una serie de obligaciones para poder ordenar, mantener
las disposiciones que marcan y que posibilitan una convivencia ordenada, responsable, bajo ciertos lineamientos jurídicos y normativos que se establece en una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una serie de gobernantes en estas sociedades de antiguo régimen en las que son las que van a empezar a establecer esas condiciones. Y estos gobernantes pueden ser los sacerdotes, ¿sí? Los señores dueños de propiedades, de seres humanos, los militares, ¿sí? En algunos momentos incluso comerciantes tienen acceso a este tipo de cosas y entonces van a empezar a ordenar al Estado, al gobierno, con base en una serie de normas que van a funcionar. Este funcionamiento necesariamente tiene que tener un sustento y ese sustento lo van a dar principalmente los trabajadores. Esta distribución, esta primera organización, ¿sí? Se establece a través de división del trabajo y luego se va marcando a partir de una serie de condiciones que van resolviendo y van dando paso a estas formas de organización. Unas más formales, pero sobre todo estas formas de organización lo que van a empezar a tener va a ser una serie de privilegios. Privilegios que van a estar definidos por la calidad étnica, por la justificación de su origen étnico, que tiene que ver con muchas explicaciones, desde las cuestiones míticas, ¿sí? Religiosas, hasta las condiciones propias del ejercicio del poder en pleno, ya sea el ejercicio militar o el ejercicio político que se establece a partir de este tipo de condiciones. Y estos grupos van a empezar a darle un orden al gobierno para que entonces la sociedad pueda empezar a organizarse, a funcionar y sobre todo a normar todas las prácticas que se establecen al interior de esto. Esto no quiere decir que esta forma de organización de los gobiernos sea una forma de organización equilibrada, equitativa, ¿sí? Es justa bajo las condiciones sobre las que se estaban estableciendo. Pero el principio básico de esta forma de organización y de esta recaudación de estos gravámenes es el privilegio que van a tener estos grupos sociales por estar en ese lugar y que van a recibir un beneficio mayor que el resto de la población. En algunas sociedades, esta forma se modificaba en ciertos momentos. El caso de Mesoamérica, por ejemplo, en donde en algún momento que se presentaba alguna alteración climatológica que provocaba pérdidas de cosechas, el ataque de uno de los señoríos indígenas presentes, provocaba alteraciones. Entonces los señores indígenas abrían de alguna manera sus almacenes y empezaban a apoyar a la población en una forma de redistribución para evitar la pérdida absoluta de la producción que se tenía. O bien, en algunos momentos ceremoniales, de festejos, también había una forma de retribución. Pero esta forma de retribución era definida a partir de una serie de condiciones, de un privilegio propio de los señores indígenas que se ejercían y definían esa forma de redistribución. Por lo tanto, entonces, el gobierno establece una forma desigual de cómo van a pagar los gravámenes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a partir de todo esto, quien paga más gravámenes es la población que se dedica a trabajar. Ya sea, ¿sí? Ya sea por el trabajo, el producto de su propio trabajo del cual tenían que pagar,
ya sea por la imposición de una conquista de una organización sobre otra a la cual se le imponía el pago de ciertas cosas, de ciertos productos, ¿sí? Por ejemplo, ciertos productos preciosos que no se encontraban fácilmente y que solamente en ciertas regiones geológicas podían encontrar, como los minerales, las piedras preciosas, ¿sí? O en algunos casos plumas de aves, las especies que vienen del oriente, todo este tipo de productos que son parte básica de la organización, del funcionamiento de una sociedad, pero sobre todo también de los privilegios que tiene esos grupos sociales en términos de su propio estatus, ¿sí? En el que se encuentra, ya sea porque sea dueño de una cantidad enorme de tierras, me estoy imaginando un señor feudal, ¿sí? En la Europa Central o en Asia, ¿sí? O de un señorío indígena que a su vez tiene también otra serie de propiedades que le permiten establecer este tipo de organización. Por lo tanto, entonces, los impuestos son, venimos diciendo, es el producto del trabajo, el producto del trabajo humano. Todo el tiempo es el producto del trabajo humano. Si queremos conseguir plumas de un pájaro especial, bueno, pues el trabajador tiene que buscar esto y lograr tener las plumas en las mejores condiciones. Eso es trabajo. O el trabajo que significa sembrar o arar la tierra para poder obtener un producto agrícola con el cual hay que pagar el impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, el impuesto es exactamente eso, el trabajo humano que transforma el espacio ecológico en el que se encuentra. Por lo tanto, viene junto con el ser humano. Y las formas de pagar este impuesto las va a establecer el gobierno a través del Estado que defina. Puede ser un Estado feudal, puede ser un Estado de un señorío indígena, puede ser el Estado y la forma de gobierno que conocemos y que hemos visto constantemente. Por lo tanto, estos principios van a estar presentes todo el tiempo en los impuestos. No los podemos quitar, ¿sí? Y todavía hasta hoy no los vamos a poder quitar. Por lo tanto, están ahí y son parte importante. ¿Me pueden pasar la siguiente filmina, por favor? Otras formas de pagar impuestos. Hemos visto, ¿sí?, que hay otras formas de pagar impuestos, ¿sí? Y otras formas son muy claras en términos de lo que se conoce como el servicio personal. Y el servicio personal es nuevamente el trabajo, pero asumido por diferentes formas, prácticas que se van estableciendo en diferentes lugares. Por ejemplo, en la Europa medieval, el término servidumbre abarca una cantidad enorme de gabelas que tienen que pagar la población, ¿sí?, ante un señor, ante el cual deben de estarle pagando, no solamente en trabajo, sino también en otra serie de cosas, en servicio personal. Esto se establece también en momentos de conquista, cuando a parte de la población, por ejemplo, se le obliga a trabajar en las tierras de un señor y que el beneficio de ese trabajo sea exclusivamente para el señor, ¿sí? Y que se le paga a estos trabajadores con el usufructo de una parte de la tierra. Y esto era muy común, ¿sí? Yo señor feudal, yo señor indígena, dejaba trabajar, yo obligaba a trabajar a las personas y a su vez yo les podía ceder el usufructo, no la propiedad, sino nada más el usufructo de la tierra para que ellos pudieran establecerse y poder obtener su producto. Sin duda, ¿sí?, esta ubicación de estas tierras no son las mejores tierras, las que están con más irrigadas, las que tienen mejor calidad de la tierra, sino por lo regular son tierras marginales que le sirven al señor para defender también su propiedad y los límites de sus propiedades. Y esta función le cumple muy bien al señor. Los personajes, los seres que estaban en esto, los trabajadores,
la servidumbre, ¿sí?, tenía que cumplir con ese tipo de funciones. La ilustración que pongo ahí es muy clara en términos de ese proceso, ¿no? Cómo se pagaba, cómo se tenía que trabajar y cuántas personas tenían que trabajar para eso. Y los impuestos, las gabelas que se pagaban por esto eran una cantidad enorme y una variedad enorme de este tipo de cosas. Estos servicios personales se podían realizar en las casas de los señores feudales, ¿sí? Vamos, el término servidumbre implicaba, ¿sí?, el sometimiento de los seres humanos, hombres y mujeres, a las condiciones de esto. Y entonces podían trabajar ya sea el terreno, como en la ilustración que estamos viendo, en el servicio de la casa, ¿sí?, limpieza, elaboración de comida, etcétera, etcétera. O en los templos de las autoridades religiosas, que también tenían que tener una forma de trabajo y de organización al interior de eso. Unas más sofisticadas se definieron por el asumir la propiedad en el campo, la famosa servidumbre. Esta servidumbre implicó que muchas personas tuvieran que pagar por el uso del bosque, de recoger leña, ¿sí? O incluso, ¿sí?, asumir que el Señor tenía derecho sobre la vida y los cuerpos de las personas, ¿sí? El famoso derecho de pernada, ¿sí?, en donde implicaba una agresión sexual que imponía el Señor a estas personas. El uso de agua, de los bosques, era prohibido y tenían que pagar por el uso de estas condiciones. Por lo tanto, entonces, las gabelas eran tan amplias, tan variadas, ¿sí?, que el ser humano, el trabajador, tenía la obligación de pagar muchísimas cosas, ¿sí? ¿Sí? Que no se veían en términos constantes, no se veían en términos de que yo recibía mi jornal y a partir de eso pagaba, pero que sí se veía en términos de muchas otras prácticas que tenían que ver con el trabajo humano, con el trabajo personal, con el trabajo en el campo, etcétera, etcétera. Y esta amplitud de formas era una forma en la cual se explotaba mucho a los trabajadores en esos momentos. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Y aquí me interesa hacer esta distinción porque es muy importante. ¿Qué significa el término gabela? El término gabela es el término que se utiliza para cobrar este tipo de servicios que venimos diciendo, ¿no? Estas gravámenes que se imponían a la población en un momento determinado. Y que tenían que ver con todo esto. Pero los impuestos son un concepto que se empieza a esgrimir y se empieza a construir a partir de una serie de elementos que van a ser muy importantes ¿sí?, para poder entender. Por lo tanto, entonces, no podemos hablar de impuestos en todo el tiempo histórico de la humanidad, ¿sí? Los impuestos son una serie de gravámenes que se van a establecer cuando empieza a cambiarse el Estado y se empieza a ordenar de otra forma. Antes son gabelas. Y entonces estos gravámenes implicaban muchas cosas, como veníamos diciendo, ¿no? Las gabelas o tributos basados en los privilegios de propietarios, sacerdotes, nobleza, a través de la conquista, ¿sí?, que obligaban a pagar por la condición, ¿sí?, que tenían unos como propietarios y otros como trabajadores del campo. Esto se ve muy claro en la conquista y la ilustración que yo pongo me interesa mucho que la revisemos bien porque implica esto, ¿sí? Una forma distinta de pagar este tipo de gabela. Una era por la conquista y la conquista implicaba que los sometidos estaban obligados a pagarle a los conquistadores una serie de productos, trabajo, que les imponían por muchas razones.
en la conquista de América se da un proceso que se empieza a llamar como una conquista espiritual. Y esa conquista espiritual obligó a los indígenas a pagar un trabajo. ¿Cuál trabajo era el que tenían que pagar? Bueno, tenían que pagar el trabajo por el proceso de evangelización. Por lo tanto, la conquista espiritual implicó, ¿sí?, que a los indígenas en América se les obligara a pagar este tributo, ¿sí? El tributo que significaba el pago de su proceso de evangelización. Nuevamente, la relación que estoy señalando. Para ordenar a una sociedad, se establece un gobierno, que ese gobierno debe cumplir con una serie de medidas, disposiciones, ¿sí? Y que eso tiene un costo. Y ese costo lo tienen que pagar principalmente los trabajadores. En este caso, ¿sí?, el caso que yo estoy poniendo, el proceso de evangelización tenía un costo. Y eso lo tenían que pagar, evidentemente, los mismos indígenas a través de el tributo que tenían que pagar. Y en este caso, por ejemplo, muy concreto, a diferencia del caso de la servidumbre europea, se estableció que los indígenas pagaran por su misma calidad de indígenas, lo cual es un sentido distinto, ¿no? ¿Sí? A los esclavos no se les obligaba a pagar las gabelas, pero bueno, eran esclavos, ¿sí? Y tenían que trabajar de sol a sol sin mayores retribuciones. No importa lo que dicen algunos estudios sobre este asunto. Pero en este caso que a mí me interesa señalar es esta relación que se establece por el proceso de evangelización. Y el ejemplo que pongo ahí, la ilustración es muy clara, ¿no? Los indios no solamente son evangelizados, sino son sometidos a trabajar en chinampas, en las chinampas del centro de México, en las minas, en el trabajo indígena, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos en la construcción. Sahagún habla muy tempranamente de las 7 plagas que inundan a Mesoamérica, y una de ellas es principalmente el trabajo indígena, la explotación del trabajo de los indígenas en ese momento. Por lo tanto, entonces, ¿sí?, la base social es la que paga este tipo de tributos, ¿sí?, y paga este tipo de gabelas. Y esto tiene siempre un carácter de privilegio, en todos los sentidos, ¿no? El privilegio del señor, el privilegio del rey, el privilegio del sacerdote, etcétera, en donde ellos, ¿sí?, a partir de estas formas obligan a pagar y a mantener estas condiciones que les van a servir principalmente para su permanencia, ¿sí?, y su control. Los principios de redistribución de la riqueza van a estar muy controlados y muy reducidos a ciertas condiciones. Por lo tanto, entonces, lo que pagaban, ¿sí?, estas personas de tributo, de gabelas, pues no necesariamente eran retribuidas en la misma medida con otras cosas. Vuelvo a insistir, vuelvo a señalar, el pago que se les hacía era el usufructo de un pedazo de tierra que no tenía condiciones propicias para poder subsistir o sobrevivir, y por lo tanto, entonces, los niveles de explotación, de pobreza, se iban incrementando considerablemente hasta convertirse en problemas graves, ¿no?, en términos de esto. Y esto no tiene que ver no hay más bien una distinción entre lo que era un gobierno civil, de un gobierno militar o de un gobierno religioso. Al final de cuentas, estos privilegios estaban presentes en la forma de entender, ¿sí?, qué era lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? En esta época, ¿quiénes eran los principales beneficiados de estas gabelas? Bueno, como señalo, ¿sí?, y es los señores dueños de tierra y de humanos, en el caso de la servidumbre europea, ¿sí? En el caso de la esclavitud africana fue más brutal, ¿sí?, o tan brutal como en ese momento. En el caso de la conquista americana fue también en la misma condición, fueron dueños, ¿sí?, de tierra
En el caso americano, no de humanos, porque eso no lo permitió la corona, pero sí del trabajo de humano, que implicó muchas cosas, ¿no? Que tenían que pagar servicios personales a través del tributo, o bien empezar a pagar estos servicios a través del dinero, que eso es un proceso interesante que se da muy rápido en América y que posibilita de alguna manera que estos trabajadores indígenas empiecen a entrar en un circuito de trabajo donde se les va a empezar a pagar un salario, un jornal, más bien un jornal, y que con eso van a poder empezar a pagar parte de su tributo, que no lo iban a pagar, evidentemente, si no se los quitaban inmediatamente. A los sacerdotes y religiosos, la clase sacerdotal y religiosa vivió y ha vivido siempre con una serie de condiciones muy importantes. Ahí están los procesos de reforma en el siglo XVI europeo, en donde están señalando, ¿sí?, el boato en el que vive la iglesia y los obispos y arzobispos en ese momento. En el caso americano es exactamente lo mismo. A los grupos sociales de mayor riqueza que llevaban a cabo las conquistas con armas, que sometían a la población y que obligaban a pagar un tributo. Eso es claro, ¿no? En los casos mesoamericanos, en donde ciertos grupos sociales tenían que pagar con sal, por ejemplo, el pago del tributo, o tenían que pagar con oro o plata algunas cosas, ¿no? No hubo límite en la exigencia de estos tipos de gabelas, ¿sí? El pago de estas se hacía con la compra de productos o bien con la exigencia de recaudadores y armas. Y esto va a ser muy importante, este es otro elemento importante. La población no por sí sola paga los impuestos, esto lo sabemos muy claramente, y si no existiera esta coacción fiscal, pues yo sería uno de los primeros que no pagaría impuestos, evidentemente. Pero hay una coacción fiscal, y esa está ejercida por una serie de recaudadores, ¿sí? Es clásico la referencia a aquellos bandidos sociales que trabajó el gran historiador Hobsbawm, ¿sí?, en términos de buscar un equilibrio o una equidad entre lo que le quitaban los señores a la población y regresárselos como una forma de retribución al trabajo y a la exigencia sin medida que pedían estos señores en términos de esto. Por eso el concepto de redistribución se va a convertir en un concepto muy, muy importante para poder entender este tipo de cosas. No se puede estar exigiendo el pago constante a la población de todo este tipo de impuestos. ¿Para qué se utilizaban? Bueno, se utilizaban para la conquista, para la construcción de casas, castillos, gastos excesivos en ropa, comida, bebida, ¿sí? La ilustración que pongo aquí es de lo más claro, ¿no? En un banquete, en el antiguo régimen, se comía con un boato enorme y servían una cantidad de platillos, mientras que la población tenía que estar criando, cultivando y preparando esos platillos que no podían comer. Otro de los impuestos que también empieza a establecerse, que es una manera indirecta, es lo que se compraba en las tiendas. Las tiendas existen desde hace mucho tiempo, desde las ciudades que empiezan a tener una actividad importante, pues la población iba a estos espacios, mercados, ¿sí?, puestos callejeros, tienditas, en donde compraban una serie de productos y también pagaban un impuesto. Este impuesto va a ser muy importante porque es un impuesto que va a aparecer posteriormente en la sociedad, en las formas de organización. ¿Podemos pasar la que sigue, por favor? Hacia el siglo XVIII, más o menos por ahí, siglo XIX, se da un proceso de revolución muy, muy importante y aparece una de las formas que ha predominado en el mundo a partir de ese momento, que es todo el pensamiento liberal, ¿sí? El liberalismo aparece como una medida, como una solución a muchos de los problemas que se estaban estableciendo y que se venían arrastrando desde la época medieval.
¿sí? Los pensadores religiosos del siglo XIII, XIV, ¿sí? El proceso de renacimiento, la ilustración, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza a darse una parte muy importante y ahí empiezan a definirse los impuestos. Una de las primeras discusiones que se establece, ¿sí? En el liberalismo tiene que ver con qué es lo útil y qué es lo inútil de una sociedad. Y a partir de eso hay que empezar a definir lo útil para entonces empezar a ver. Y claro, evidentemente lo útil es el trabajo, porque el trabajo humano es lo que transforma todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Sin el trabajo humano no hubo revolución agrícola, sin el trabajo humano no hay revolución industrial, sin el trabajo humano no hay revolución tecnológica. Esto es muy claro y esto es muy importante. Entonces, se define por principio que los impuestos deben de cubrir un bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es, para que nos podamos entender muy simple, es el bienestar que tenemos que tener nosotros, que se va a ver reflejado conforme van avanzando, ¿sí? Las condiciones que vamos a ir viendo ahorita para empezarlo a definir, ¿sí? Ay. La economía clásica y el liberalismo estableció y definió los impuestos en términos generales, ¿sí? Adam Smith hablaba de las gabelas que deben pertenecer al señor, pero también de las gabelas que deben pertenecer al gobierno. Y para definir este gobierno, ¿sí? Se empezaron a definir algo que en ese momento se conocía como las causas de gobierno, que son parte fundamental de las funciones del gobierno, que tienen que ver con el gobierno, que tiene que ver con la justicia, con poder legislativo, que tiene que ver con la justicia, las leyes, y que tiene que ver con la seguridad que debe existir en un territorio. Recuerden que en ese momento había que empezar a establecer ya una seguridad y empieza a aparecer los ejércitos nacionales. Pero esas causas, esas formas, ¿sí? Tiene que tener un sustento, y ese sustento se lo tiene que dar la hacienda pública. Y cambia, deja de ser una hacienda real, una hacienda señorial, una hacienda religiosa, para convertirse en una hacienda pública. Y este cambio va a ser muy importante porque a partir de esto empiezan a establecerse y definirse cambios que van a ser importantes. Un cambio muy importante en el siglo XIX es que a estos impuestos se les va a empezar a llamar contribuciones. Y tiene un sentido muy importante. Vamos a empezar a contribuir para la construcción de un mejor gobierno, de un gobierno mucho más equitativo. Por lo tanto, el bien común se conformó y se avanzó para establecer obligaciones y compromisos. Para poder establecer ese bien común, tú tienes una serie de obligaciones. ¿Cuáles van a ser tus obligaciones? Pues ahora, ¿sí? Pagar impuestos. ¿Cuáles son tus compromisos? Empezar a recibir una serie de beneficios que tienen que ver con un mejor trabajo, con condiciones propicias del trabajo, etcétera, etcétera. Estas obligaciones se definieron como, ¿sí? Como parte fundamental del nuevo actor económico que se empezó a definir en términos de esto, que va a ser el trabajador. Esto evidentemente no necesariamente respondió y se aplicó de una manera rápida en el siglo XIX y en el XX, evidentemente no. La historia nos ha mostrado, sí, los grados de explotación a los que fueron sometidos los trabajadores, las mujeres y los niños para poder lograr cumplir con los objetivos de este liberalismo. Pero bueno, esa parte la dejamos ahí. Lo que nos interesa es cómo empezamos a establecer este gobierno. Por lo tanto, este gobierno, este nuevo Estado liberal, a través de este gobierno, va a empezar a definir qué es el impuesto y cómo debe empezarse a establecer. Y este impuesto, este nuevo gravamen, tiene que ver con la generación de riqueza. Este va a ser un cambio muy, muy importante, que tiene que ver con el trabajo, nuevamente. Pero no como se venía viendo, ¿sí? Sino a partir de nuevas condiciones. ¿Podemos pasar a la que sigue? Y se empieza a definir la hacienda pública. Esta hacienda pública
empieza a definir dos áreas que son fundamentales, que generan una riqueza, que generan la economía de un Estado, de una organización. Uno son todos la riqueza que se genera por privados, ¿sí? Y por privados hay que entender que son los sueldos, las ganancias, las inversiones, la empresa, y que está dividido en varios sectores, el sector agrícola, el sector industrial, el sector de servicios. Y otro, que van a ser los recursos necesarios y obligatorios para cubrir las obligaciones y compromisos del Estado liberal. Por lo tanto, entonces, hay que empezar a distinguir esto. Y la hacienda pública tiene que mantener un equilibrio entre estas dos funciones. Porque si exigimos demasiado a el sector privado, va a pasar lo que estábamos viendo anteriormente, que se saca tanta riqueza que la población no puede sobrevivir ante esas condiciones. Pero si no se saca lo suficiente, el gobierno no puede cumplir con las obligaciones. Y ahí hay que establecer un equilibrio. ¿Quién va a establecer ese equilibrio? Muy claramente lo define el Estado liberal a partir de la filosofía política que va a ser el poder legislativo. Y las cámaras de diputados, los diputados representantes de la población, tienen que ver con este tipo de cosas. Esto es muy importante. Por primera vez se tiene, ¿sí?, personas que nos pueden estar defendiendo en términos de este tipo de excesos que puede cometer el Estado. Para esto, la hacienda pública no es un ente único, sino tiene que entender muchos espacios. Y estos espacios están definidos en una hacienda federal o central, como ustedes la quieran ver, que tiene que ver con el Estado nacional. Una hacienda estatal que tiene que ver con las partes que están integrándose en ese Estado nacional. Y una hacienda municipal que está al interior de los estados, que tiene que ver con la forma de organización, convivencia, etc. De esos tres niveles, el nivel más cercano a la población es la hacienda municipal, porque es la que está realmente en contacto con la población, ve las necesidades inmediatas. Y este equilibrio es otro elemento muy importante. Si este equilibrio no se da, hay problemas importantes que se ven reflejados en muchas cosas. Yo no soy de Morelia. Cuando yo llegué a Morelia, cuando llegamos la familia y yo a Morelia, circulábamos por Camelinas, que es un libramiento que se hizo hace mucho tiempo, ya forma parte de la ciudad, para los que no conocen Morelia, ¿sí? Y a mí me llamaba mucho la atención que la parte central de esta avenida la pavimentaban y la arreglaban, pero la parte lateral nunca la arreglaban, siempre estaba llena de hoyos, entonces pues era muy incómodo andar en el auto con los hoyos, o caminando pues se hacían charcos y nos mojaban los autos. Y cuando pregunté me explicaron muy simple esto. La parte central la repara el Estado de Michoacán y la parte lateral la repara el municipio de Morelia. El municipio de Morelia no tiene recursos, pues entonces no podía reparar la calle. Esto es muy importante entenderlo para entender qué importancia tienen estos tres niveles de la hacienda pública. Las medidas que se empezaron a organizar tuvieron que ver con cómo empezar a establecer los impuestos. Y esta imagen que yo pongo aquí me da, es lo que yo quiero que podamos empezar a entender. Si ustedes la revisan en la imagen, hay una persona apilando monedas, ¿sí? Y esta distribución va a ser el principio sobre el cual se van a empezar a establecer los impuestos, ¿sí? Otra parte que fue muy importante es que se empezó a establecer la obligación en la hacienda pública para establecer un presupuesto. Este presupuesto tiene que ver con tres funciones básicas que se conocen como las finanzas públicas. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Y en dónde? ¿Y cuánto puedo establecer de deuda pública? Esta discusión lleva muchos vértices, muchos asuntos que no viene al caso mencionar, pero esto va a ser muy importante, porque esto le va a dar un orden a la hacienda pública, orden que no tenía anteriormente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Y ya estoy terminando, ¿eh? ¿Cuáles son las características de los impuestos modernos? Bueno, lo primero es que se definen 3 principios básicos, ¿sí? ¿Cuáles son estos principios básicos? La igualdad, la uniformidad y la proporcionalidad. Y en ese sentido, la imagen que seguimos viendo de esta persona que está apilando, ¿sí?, estas monedas, no los dice bien gráfico. Igualdad, todo mundo paga impuestos, ¿sí? Uniformidad, se van a uniformar a partir de sus propios ingresos y se va a proporcionar, se va a hacer proporcional el pago de acuerdo a su capacidad de generación de riqueza. Debe pagar menos el que gana menos y debe pagar más el que gana más. Sí, ya sé, todo el mundo me va a decir es que no es cierto, es que los más ricos no pagan, pero ese es otro asunto, ¿sí? Eso es problema del gobierno que no establece las condiciones. Otro elemento que se va a cambiar muy, muy importante es que los impuestos se definen en impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que van a generar una riqueza. No nos pueden cobrar un impuesto si no trabajamos. Aún a pesar de que cuando nacemos ya tenemos nuestro RFC, pues si no trabajamos no podemos pagar impuestos. Eso sería en el caso de los impuestos directos, que principalmente se conocen como los impuestos sobre la renta, pero es sobre el producto del trabajo. Y ahí se pagan impuestos tanto los empresarios como los trabajadores, como los agricultores, como los comerciantes, etcétera, etcétera. Y ahí se paga ese impuesto. Los impuestos indirectos son aquellos que se pagan fundamentalmente sobre el consumo. Y ahí, en términos de la organización, las haciendas públicas empezaron a introducir un impuesto que se conoce como el IVA. Yo mencioné hace un rato, ¿sí?, que se pagaba un impuesto en las tiendas, en los puestos del mercado. Ese impuesto, que se conocía antes como alcabala, ahora se modificó, se transformó y se conoce como IVA. Por lo tanto, entonces, todo mundo pagamos impuestos, ¿sí? El momento en que vamos y compramos un paquete de galletas, un refresco, ¿sí?, la sopa para hacerla al día, el aceite para freír la carne, etcétera, 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 estamos pagando ya de ahí antemano un impuesto. Por lo tanto, entonces, ¿sí?, pagamos impuestos de forma directa, que no los recaudan inmediatamente al momento que nos pagan el salario y ya nos están quitando el impuesto, o bien lo estamos transfiriendo a partir de lo que estamos pagando o comprando para el beneficio de la familia al interior de la casa. Esta relación tiene que ser equitativa. Si la riqueza de la y ahí es el principio, ¿sí?, de proporcionalidad. Un impuesto indirecto no debe de gravar más allá de lo que se gasta en cubrir las necesidades básicas: alimento, vestido y casa, ¿sí? Si una población, un sector de la población, grande o pequeño, gasta más en este tipo de servicios de cubrir estas necesidades, quiere decir que esta es una hacienda regresiva, que no está cumpliendo con el principio de igualdad, ni de proporcionalidad, ni de uniformidad. Quiere decir que está gravando más a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres están gastando más, ¿sí?, en cubrir estas necesidades que los ricos. Los ricos o cierto sector de la población de cierto nivel para arriba, en términos de esta pirámide, tiene un ingreso mayor, por lo tanto gasta menos en cubrir estos servicios, ¿sí?, básicos de la población. ¿Me pueden pasar la siguiente filmina, por favor? Gracias. Y aquí viene una parte importante. ¿Para qué sirve el presupuesto? Bueno, el presupuesto que se presenta, lo hemos oído, seguramente lo hemos oído muchas veces, en septiembre, a más tardar en octubre, la Secretaría de Hacienda
a partir de que hace toda una recopilación de información que tiene, forma y hace la propuesta de hacer un presupuesto, ¿sí? Y entonces establece una ley de ingresos y una ley de egresos. Esto es muy importante porque en los ingresos se tiene que definir qué es lo que se va a cobrar y sobre qué se va a cobrar. En el caso de México y en el caso de nosotros, bueno, pues a los asalariados, como somos los profesores universitarios, nos quitan lo mismo que a cualquier trabajador. En proporción entre un 25 y un 30% del ingreso es lo que se paga de impuestos. Así es. Y a partir de eso se define entonces cómo se van a cobrar. Y en la ley de egresos se define en dónde se va a gastar. Esta relación es muy importante porque va a definir otra función importante del presupuesto. Tiene que ver con dos gastos que son muy importantes. Uno es el gasto corriente y otro es el gasto de inversión. ¿A qué me refiero con esto para que nos vayamos entendiendo? El gasto corriente tiene que ver con el pago de todo el aparato de gobierno, desde el presidente hasta el portero del edificio de la Secretaría de Hacienda. Todo eso tiene que ver con el gasto corriente, ¿sí? Y el gasto de inversión es lo que el Estado regresa a la sociedad en términos de obras y servicios públicos. Ojo, no es dinero del gobierno, no es dinero del presidente, no es dinero de los diputados, es dinero de todos los que pagamos impuesto en esa sociedad. Y entonces, ese dinero tiene que regresar en términos de esos bienes y servicios públicos. ¿Cuáles podrían ser? Muy simples. Educación, salud, comunicación, transporte, seguridad. Los íconos que pongo aquí en esta filmina ilustran claramente tener acceso al agua potable, tener acceso a la electricidad, ¿sí? a servicios públicos, medicina, etc. Esas partes de lo que tiene que gastarse. Cuando un gobierno gasta más en salarios, es un gobierno regresivo. Por lo tanto, entonces dicen, el Estado es obeso, porque gasta más, ¿sí? Cuando un Estado mantiene un equilibrio, tiene mejores servicios. Y esto es una distinción muy clara, la vemos todo el tiempo. Hay estados, ciudades que tienen mejores servicios que otras. Quiere decir que hay un asunto. El fin de semana antepasado hicimos un viaje a comprar un producto en San Nicolás Obispo, un molcajete, y la señora muy amable nos estaba platicando que estaba muy contenta porque su esposo ya lo habían operado de cataratas y que ya estaba viendo y que estaba mucho mejor el señor, lo cual nos dio muchísimo gusto. Y entonces nos dijo claramente, gracias a Alfonso, mi esposo se curó. Me parece muy bien que el presidente municipal de Morelia, ¿sí?, invierta en este tipo de cosas, porque ese es el compromiso que él tiene y esa es su obligación que tiene. Pero sí tenemos que distinguir y que no es Alfonso, no es Juan, no es Pedro, somos todos nosotros con nuestros recursos los que estamos recibiendo ese beneficio. Y esta es una parte muy importante porque tiene que ver con lo que había mencionado anteriormente, en donde esa redistribución no se daba. Y aquí esta redistribución se tiene que dar para entonces tener mejores condiciones. Pero no solamente es eso. Y ahí creo que hay otra duda muy importante. A través de la hacienda pública, el Estado debe fomentar la inversión, debe fomentar la apertura de nuevas empresas, de nuevos comercios, a través de reducir las cargas fiscales, a partir de impulsar el apoyo, de generar nuevos empleos, etc. Es ahí donde se está generando la riqueza. Es ahí donde es una parte muy importante. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Todos estos recursos, todas estas condiciones hacen que el bienestar social se haga realidad.
en la medida en que tengamos mejores servicios médicos, sin escasez de medicamentos, sin escasez de tratamientos, que tengamos mejor seguridad, que podamos salir, trabajar en mejores condiciones, ¿sí? Que tengamos acceso a los servicios públicos básicos, agua potable, luz eléctrica, carreteras, comunicación, ¿sí? Es en la medida en que se pueda establecer una mejor redistribución de lo que pagamos. No es que el Estado nos regrese el dinero que nosotros estamos pagando. No, es que el Estado genera este tipo de condiciones para que nosotros podamos estar eh, lograr tener un mejor bienestar y no tener otras cosas. Entonces decíamos, ¿quiénes son los principales actores que tienen que estar velando por este tipo de relación? Pues evidentemente los diputados, que son los representantes populares. Nosotros votamos por el distrito en el que vivimos y ahí elegimos a una persona u a otra dependiendo el proyecto político que tiene. Y la obligación que tiene el diputado es que realmente el presupuesto funcione y que la obra pública llegue a la comunidad a la que está representando. Para eso el Ejecutivo federal, estatal y municipal deben velar para que se cumpla. Ellos son los que ejecutan este tipo de cosas y ellos son los que tienen que hacer este tipo de... No voy a meter en la discusión de si son corruptos, transfieren dinero. Ese es otro problema y ese lo tiene que vigilar y lo tiene que castigar el aparato judicial, que es la parte importante. Mantener la seguridad, justicia y equidad en la sociedad es su obligación, porque nosotros estamos pagando para eso y se están estableciendo esas normas para poderlo hacer. Cumplir con las medidas señaladas en la Constitución y demás leyes. Mantener informada a la población de cómo se ejerció el presupuesto anual. Esta es una obligación de los diputados. Sería bueno que en algún momento todos nosotros, incluyéndome yo, le exija a mi diputado, a mi representante popular, que me diga cómo se ejerció el presupuesto. ¿Y por qué no se gastó en donde se tenía que gastar? ¿Sí? ¿Y por qué se quedó? Por ejemplo, es muy común decir, es que a fin de año hay un subejercicio fiscal. Un subejercicio fiscal es que no se gastó el dinero donde se tenía que gastar y se guardó para alguna otra razón que no está definida en la ley del presupuesto ni del, ¿sí? Y que se redistribuye en otra forma. Qué bueno que hay gobiernos que hoy en día tienen la posibilidad de conseguir presupuesto y amplían los espacios, ¿sí? Amplían las condiciones, abren nuevas carreteras, pero no es que sean mejores, es que están cumpliendo con su función y con su obligación, ¿sí? Mantener informada a la población. El ciudadano contribuyente, que ese es la característica, el concepto que tenemos ante la Constitución, tiene el derecho de exigir que se cumpla con el presupuesto. Unas formas, pues yo puse aquí algunas ilustraciones de cómo se informa, ¿sí? Las cuentas, cómo se cobran, qué se cobra, quién la cobra, etcétera, etcétera, para este tipo de cosas. Bueno, este periplo muy compacto, muy complicado, de muchos siglos, intenta de alguna manera empezar a difundir un trabajo que se hace en términos de qué son los impuestos, para qué sirven los impuestos, ¿sí? Y por qué debemos de pagar impuestos. Podemos decir que muchas personas no están conformes con pagar impuestos. Sin duda, yo estoy inconforme con pagar impuestos, ¿sí? En un gobierno en el cual yo no veo respuestas ni beneficios, ¿sí? En mi caso concreto, hemos padecido la falta de medicamento el año pasado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero sin embargo hemos pagado los impuestos correctos. Sin embargo, creo que tenemos que tener claridad en términos de qué son, para qué sirven y cómo están establecidos para entonces saber qué podemos exigir y qué no podemos exigir. Pero sobre todo, no caer en la falsa imagen de que esto es una gracia política
del personaje que está en el poder. No. Es la obligación. Es su obligación, es su compromiso, ¿sí? Así como su compromiso también es ejecutar las normas, las leyes, etc. Bueno, entonces, en este periplo, yo lo que quiero que quede claro, y con esto cierro ya, es cómo cambia el concepto a lo largo de la historia, ¿sí? Con base en algo que es básico para la generación de riqueza. ¿Qué es el trabajo humano? El trabajo humano es el que realmente genera la riqueza y que sobre esa riqueza se van a recaudar los impuestos. Por lo tanto, entonces, no es lo mismo lo que pasó en un momento determinado con lo que está pasando hoy en día. Y por último, para que una hacienda sea mucho más eficiente y eficaz, es necesario que esta hacienda sea renovada constantemente. ¿Sí? Cuando se nos dice que no va a haber una reforma fiscal, lo que se nos está diciendo es que vamos a seguir cobrando y recaudando en una forma ya vieja en donde la economía se ha modificado y ha creado nuevas formas y que se nos están escapando este tipo de cosas. Pero bueno, con esto termino, les agradezco mucho, me pueden pasar la última filmina, gracias. Les agradezco mucho su atención y espero haber sido lo suficientemente claro y haya logrado mi objetivo, que es difundir un poco el trabajo que hacemos en la Universidad Michoacana, los profesores investigadores, ¿sí? Que estamos, ¿sí? Formando alumnos en la Facultad de Historia, trabajamos dando clases y también haciendo investigación. Les agradezco mucho su atención y a la doctora muchas gracias por su atención. Con esto termino. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Y bueno, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Dirección de Transformación Digital, agradece la participación del doctor Jorge Silva Riquer en el webinar que permitió abrir un espacio de reflexión con el tema ¿por qué debemos pagar impuestos y para qué?, que nos permitió analizar el pagar impuestos es un aspecto fundamental de la mayoría de las sociedades modernas y cumple una serie de propósitos esenciales para el funcionamiento de un país y el bienestar de sus ciudadanos. De tal manera, pagar impuestos es una contribución que los ciudadanos hacen al funcionamiento de su país y al bienestar de su sociedad en general a través de la recaudación de impuestos. Los gobiernos pueden proporcionar servicios esenciales, promover la igualdad, estabilizar la economía y cumplir con sus obligaciones cívicas hacia los ciudadanos. Muchas gracias, doctor. En pantalla estamos viendo su constancia que dice: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia al doctor Jorge Silva Riquer por su importante participación como ponente en el webinar ¿por qué debemos pagar impuestos y para qué?, en la modalidad virtual. La firma la doctora Patricia Serna González, directora de Transformación Digital, y está fechado en Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2023. De parte de la doctora Patricia Serna, doctor, muchas gracias, un abrazo extensivo a su persona y pues mucho éxito en todo lo que sigue emprendiendo. También le comento, las puertas de la Dirección de Transformación Digital quedan abiertas para que cuando usted guste volver a un webinar, es su casa. Le agradezco mucho. Claro que sí, en algún momento lo volveré a hacer. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, para quienes no han podido estar presentes, dejamos disponible la grabación del webinar y los invitamos a seguir contactando a la Dirección de Transformación Digital a través de nuestras redes sociales, el Facebook y el YouTube. Al público en general que requiere una constancia, favor de enviarnos correo a videoconferencias.dtd.sdcue@umich.mx. Por mi parte, doctor, es todo. Le agradezco, muchas gracias. Enhorabuena y felicidades. Gracias a la comunidad universitaria y al público en general que hoy nos acompañó. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.